Buenos días, tengan todas. Estamos felices el día de hoy. Hoy vamos a terminar la serie de mensajes acerca de el reino de Dios. Y hoy quiero leerles un devocional que recibí el sábado 14, apenas hace 3 días, de parte de Fernando López, que es un pastor de una iglesia en Chihuahua, México. Y cuando lo recibí, de verdad que lo primero que pensé fue, esto hay que compartirlo en la clase de los martes. Se titula ¿Quién llama a las golondrinas? Se los voy a leer. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:7. Cuando inicia el otoño en nuestra región, en determinada mañana, al salir los primeros rayos del sol, cientos de golondrinas se reúnen para su larga migración al sur. Van y vienen piando ruidosamente. Es como una fiesta para ellas. ¿Quién daría la señal de salida? ¿Qué llamado recibieron? Porque solo ellas lo habrán oído, pues las demás aves continúan con sus vuelos habituales. Pero las golondrinas han oído una instrucción para dirigirse a otros cielos. Un día, quizás sea pronto, sonará otro llamado. Es el de Jesucristo, quien vendrá a buscar a todos los que hayan creído en Él. Solo ellos lo reconocerán su voz, pues depositaron su confianza en Él y su Señor también los conoce. Incluso puede llamar a cada uno por su nombre. Los creyentes que hayan muerto también oirán su llamado y resucitarán. Ocurrirá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Todos se reunirán alrededor de él en las nubes para ser recibidos en la presencia del Dios único. Algunos que prefirieron razonar, averiguar causas y perderse en la hipótesis, lo comprobarán y será tarde para creerlo. El tiempo de la gracia habrá pasado. La primera venida del Salvador a la tierra fue anunciada con suficiente anticipación. Muchos fieles la esperaron y no la vieron, pero un día en la ciudad de Belén se pudo ver al niño Jesús humildemente puesto en un pesebre. De la misma manera, su segunda venida está claramente anunciada en la Biblia. Llegará el día en que se cumplirá igual que la primera. El Señor nos dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Durante las últimas 10 semanas hemos estado estudiando algunos pasajes bíblicos clave en relación con el reino de Dios. Este no ha sido un estudio exhaustivo, esto significa no hemos abarcado todo lo que en la Biblia se habla al reino de Dios, yo creo que eso sería imposible, pero hemos hablado de algunas cosas bien claves. Una de las cosas que dijimos desde el principio es que un reino tiene un rey, unos súbditos, un ámbito o un territorio en el cual opera y unas normas para su operación. El reino de Dios es un reino eterno de amor y santidad, en el cual el rey es Dios Padre, un rey Padre. Los súbditos somos nosotros, los hijos del rey por adopción y hermanos los unos de los otros. Su ámbito es toda la creación y las normas son de santidad y están contenidas en la Biblia, la palabra de Dios. Con Elsie exploramos los tiempos que siguieron a la crucifixión. Aprendimos que Jesús anduvo con sus discípulos por 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios. Les habló acerca de la gran comisión: vayan y hagan discípulos en todo el mundo, enseñándoles lo que han aprendido de mí, les dijo Jesús, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, Jesús les prometió que Él mismo estaría con ellos a través del Espíritu Santo hasta el final de los tiempos.
Luego ascendió en grande y nosotros estamos esperando que vuelva porque Jesús va a volver. Esto es una realidad y es la fuente de nuestro consuelo y gozo. Luego con Paola, a través del ministerio de Juan el Bautista, aprendimos que un corazón arrepentido y adolorido al reconocer su pecado y las graves consecuencias que eso trae, es el fundamento para estar preparados para el reino de Dios. Y es que nuestro arrepentimiento es el primer paso para acceder a la gracia de Dios. Luego conmigo, la siguiente semana, a través de la parábola del suelo fértil, aprendimos que la palabra de Dios es la semilla y que nuestros corazones son el suelo, que puede o no ser fértil para que la semilla fructifique. También aprendimos que siempre hay esperanza para todos, porque Jesús deja 99 ovejas en el campo para ir tras la oveja perdida. Y porque Él es nuestro abogado para con el Padre. Con Lili, a través de parte del Sermón del Monte, aprendimos que debemos ser deliberados en compartir el amor de Jesús y no nuestra religión, en un esfuerzo con sentido de urgencia, con propósito y determinación para avanzar la causa del Señor con pasión santa. Nuevamente conmigo, la siguiente semana, a través de las enseñanzas de Jesús a los fariseos que le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios, aprendimos que el de Dios es un reino que ya es y al mismo tiempo será. Que Jesucristo mismo y sus obras son el reino de Dios y que al mismo tiempo viene un día de juicio en el futuro que será como un relámpago y en el cual ya no tendremos tiempo de nada. Y que por eso el día de hoy es importante. Si has escuchado las buenas nuevas, no endurezcas tu corazón, vuélvete a Cristo. La siguiente semana con Elsie, a través de las parábolas del tesoro escondido y la perla del gran valor, aprendimos que el valor del reino de Dios es inestimablemente alto y que el costo de acceder a él tiene más que ver con nuestro corazón que con nuestra lista de quehaceres y deberes. Que debemos entregarlo todo para alcanzar el reino. Debemos fijar nuestra mirada en Jesús y permitirle al Espíritu Santo que nos asista para dominar nuestra vieja naturaleza. Con María Esther dimos un vistazo fresco, muy fresco, a ese encuentro maravilloso entre Nicodemo y Jesús que nos relata el tercer capítulo del Evangelio según Juan. Y aprendimos que para entrar al reino de Dios debemos nacer de nuevo, esta vez del Espíritu que se origina en lo alto, y que esto es lo que nos permite acercarnos a la luz del Evangelio, tener un amor firme, vivir de manera diferente, crecer constantemente, estar alerta frente al pecado y ser testigos de la verdad del Evangelio. La siguiente semana vimos la parábola de los dos deudores con Lili y aprendimos que el perdón es estándar en el reino de Dios y que cuando perdonamos estamos cumpliendo la voluntad de Dios y siendo fieles a sus enseñanzas. Es decir, estamos siendo verdaderos discípulos. Nuestra capacidad para perdonar, liberar y dejar ir no solo es evidencia de que nuestra perspectiva está fijada en lo eterno, sino también de que respondemos adecuadamente a la misericordia que hemos recibido de parte de Dios. Nuevamente con Paola, a través de las parábolas del grano de mostaza y de la levadura, y a la imagen de la puerta estrecha, aprendimos que el reino de Dios es una paradoja, pues aunque es tan amplio para abarcarlo todo, hay que esforzarse hasta la agonía, nos decía ella, perseverando en oración y peleando la buena batalla para atravesar la puerta estrecha que da acceso al reino de Dios. De nuevo con María Esther revisamos la parábola de los talentos y aprendimos que Dios
en su soberanía reparte talentos entre sus siervos y que nosotros rendiremos cuentas a Él por lo que hicimos con ellos. Debemos ser buenos mayordomos. Recibiremos recompensa basada en nuestra fidelidad en lo producido para la honra de Dios y el engrandecimiento de su reino. Hoy, a través de la parábola de la gran cena, que está en Lucas 14, 12 al 24, veremos que todos hemos sido invitados al reino de Dios, todos. Sin embargo, todos probaremos esa cena. La clase de hoy se titula El llamado del reino de Dios. Nuestro pasaje de hoy, Lucas 14, del 12 al 24, se encuadra en la casa de uno de los principales fariseos, en un día de reposo. Ellos estaban reunidos para comer el pan. Y esta expresión, comer el pan, es un decir porque realmente la expresión comer pan se refiere a la comida del mediodía después del servicio en la sinagoga. Esta era una comida que se preparaba con anticipación el día anterior para no violar los reglamentos del día de reposo. Los fariseos, este fariseo prominente había invitado a Jesús a ese almuerzo y los fariseos observaban cuidadosamente a Jesús. Jesús, por su parte, en ese momento aprovechó el momento para sanar a un hombre hidrópico y mostrarles a ellos su propia hipocresía. También les dio una lección de humildad cuando advirtió cómo ellos se apuraban en tomar los lugares de honor en la mesa. Jesús le dice al que le había invitado que la resurrección de los justos, en esa resurrección, los que serán bienaventurados son aquellos que inviten a quienes no pueden recompensarle. Y es en este momento en el que ocurre lo que vamos a leer enseguida. Entonces vamos a Lucas 14, versículos 12 al 24. Teléfono replicando. Oh my goodness, un momento, por favor. Ok. Leamos Lucas, cosas que pasan, ¿verdad? Divertido. Lucas 14, del 12 al 24. Vamos a leer. Voy a leerlo aquí. Y dijo también al que había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero él les dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían invitado, venid porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo, sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Ese es el fragmento que hoy vamos a analizar.
Jesús les habla en parábola. Una parábola es un relato figurado y simbólico, con mucho simbología, que ilustra una verdad a partir de su comparación con algo común y corriente, con algo cotidiano. Vamos a identificar los elementos de esta parábola para comprender la profundidad de lo que Jesús estaba diciendo. Vamos a recordar que Jesús cuenta esta parábola como respuesta a uno de los comensales, de la casa del gran fariseo, de este fariseo importante, quien le había dicho, bienaventurado, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Es decir, dichoso el que participe en el banquete celestial. Los elementos de esta parábola son, por un lado, el amo. Tenemos el amo, un hombre, un dueño de casa, que hace una invitación a una gran cena. Tenemos el siervo del hombre que invita. Tenemos unos primeros invitados que se excusaron a la hora de que la cena estaba servida. Tenemos unos invitados adicionales, unos fueron encontrados en las calles y callejones de la ciudad y los otros en los caminos y los cercados, es decir, como en las zonas más rurales. Y otro elemento de esta parábola es la gran cena como tal. A estas alturas, ¿a qué evento del final de los tiempos crees que se refiere esta parábola? Vamos a ver qué podemos aprender de nuestra parábola para responder a esa pregunta. Vamos a ver primero la condición del hombre que invita. El versículo 16 dice, pero él le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Solo un hombre importante de medios económicos y posición social alta puede hacer este tipo de eventos sociales en aquella época, donde puedes invitar a muchos y haces una gran cena. Además, tienes siervos que se dedican a avisarle a los invitados cuando todo está listo. Este es un hombre prominente, definitivamente. Ahora vamos a entender las costumbres de la época para manejar las invitaciones, para que entendamos un poquito mejor el versículo 17. El versículo 17 dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid porque ya todo está preparado. Aquí vemos reflejada una fórmula común de cortesía de las clases altas de la época en la que se desarrolla esta parábola. Y las invitaciones se formulaban en dos partes. Cuando había un evento importante, con la primera invitación, el anfitrión anunciaba el evento a los invitados a manera de reserve la fecha. Nos vamos a reunir tal día, reserve la fecha. Los invitados que no podrían asistir debían notificarlo enseguida. Si no respondían, se tomaba como una aceptación de la invitación. Y de acuerdo con la respuesta de los invitados, el anfitrión hacía los preparativos correspondientes. Entonces, al mismo tiempo, los invitados se estaban preparando para ir a esa gran reunión. Estamos hablando de una gran reunión, de una fiesta grande. Cuando ya la fiesta estaba lista, el anfitrión mandaba a avisar a sus invitados a manera de recordatorio y les decía, ya están listos, pueden empezar a venir. Esos festivales duraban, esas fiestas grandes duraban unos días, incluso varios días. Y se esperaba que los invitados que confirmaron, los invitados que no dieron excusas con la primera invitación, se esperaba que vinieran. Se habían preparado todo de acuerdo con eso. Entonces vamos a ver ahora las excusas que presentan los invitados cuando les mandaron que todo. Por favor, las que son coanfitrionas pueden chequear. Gracias, gracias. Vamos a ver esas excusas que dieron. Otra vez. A ver. Perdón, paremos aquí. No sé quitar mi pantalla. Si alguien... Ah, ok. Ya te vamos a ayudar. Ya te vamos a ayudar. Ok, listo. Ok. Gaje del oficio, ¿verdad? Sigamos. Vamos a ver las excusas que dieron los invitados.
Este video va a quedar buenísimo en este YouTube. Bueno, otra vez. A ver. Pero no es María, no es Jenny. Ok, perfecto. Interrumpimos un momento que teníamos problemas técnicos, pero aquí estamos de nuevo. Vamos a ver las excusas que dieron los invitados cuando les mandaron a decir que todo estaba listo. Esto está en los versículos 18 al 20 y se los voy a leer. Dice, todos a una comenzaron a excusarse, todos. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Lo primero que llama la atención aquí es que todos se excusaron. Es un rechazo unánime que pone de manifiesto una rudeza mayúscula, un desprecio abrumador hacia lo que el anfitrión estaba ofreciendo e incluso un insulto personal a él como individuo. Las excusas que se nos presentan en este pasaje, que se nos presentan como ejemplo de las excusas que ellos dieron, tienen en común dos cosas. Una, que representan un nivel sociocultural alto. Comprar un terreno y comprar 5 yuntas de bueyes, por ejemplo, son cosas que eran costosas, requerían dinero. Y lo otro, lo que es más sorprendente, es que son excusas muy poco satisfactorias, por decirlo de alguna manera. Los dos primeros habían adquirido posesiones que demuestran un nivel de afluencia, porque en esa época nadie en su sano juicio, además, compraría ni un terreno ni 5 yuntas de bueyes sin haber hecho una inspección previa. Realmente lo que ellos estaban queriendo decir es, ¿sabes qué? Quiero pasar tiempo con mis nuevas posesiones. Eso es lo que le estaban diciendo al dueño de la fiesta. El tercero nos pone una excusa un poquito más doméstica, muy familiar. Ay, es que me acabo de casar. Pero realmente demuestra una rudeza calculada. Porque seguramente al recibir la invitación, la primera, este hombre ya sabía que para la fecha de la cena él estaría recién casado y no avisó. Entonces esto fue una cuestión de una rudeza calculada. ¿Y cómo responde el hombre que da la gran cena? Extiende la invitación. Esto es sorprendente y lo vemos en los versículos 21 al 23. Y dice, cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor, y entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad, lugares amplios y estrechos, y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Este grupo de personas ya lo habíamos visto en el versículo 13 cuando dice, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos y ciegos y serás bienaventurado ya que ellos no tienen para recompensarte. Ya él se los había dicho y justamente a este grupo de personas que el dueño de la fiesta dice al siervo, tráelos acá. El siervo lo hace, pero cuando vuelve dice, he hecho lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor le dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos o exígeles entrar para que se llene mi casa. El hombre se enoja justamente frente al rechazo. Recuerden que todos dieron excusas, pero el banquete ya estaba preparado. Y él tiene esta determinación, habrá fiesta, habrá fiesta. Así que le envía a su siervo y extiende la invitación a otras personas que no podrían recompensarlo, a los marginados de Israel. Estos son las personas que conseguía en los caminos anchos y estrechos de la ciudad o en el campo. Y como ya estaba todo listo, ya la cena estaba lista, la invitación tiene un sentido de urgencia. Por eso es el uso de la palabra oblígalos a venir, exígeles que entren. Esto es un pedido imperioso, fuerte, urgente, prácticamente ineludible. Ahora, el dueño de la casa no solamente reacciona extendiendo la invitación a las personas marginadas de Israel, porque sus invitados originales eran, digamos, la crème de la crème. Pero ahora él también les hace una advertencia a los invitados originales, y eso está en el versículo 24, dice,
Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Con la palabra ninguno, ninguno, estamos en presencia de una figura literaria que Jesús utilizaba muy bien cuando hablaba a los fariseos, que es la hipérbole. La hipérbole es una exageración para enfatizar un mensaje. Y eso es lo que usa aquí Jesús para determinar muy bien lo que le está diciendo. Ahora, hay un elemento central de esta parábola que nos aclara todo el panorama y es la cena y lo que ella representa. Para los judíos, la cena representa una clara esperanza de su vuelta a su gloria pasada. Los judíos, especialmente los fariseos, los saduceos, los escribas y los miembros del Sanedrín, sentían un gran orgullo por ser el pueblo escogido por Dios. Sin embargo, en este momento están oprimidos por el Imperio Romano y estaban esperando al Mesías que los libraría del yugo para devolverles su justo lugar como cabeza del mundo. Eso es lo que estaban esperando este grupo de personas. Ahora, Jesús no les habla de una cena cualquiera, les dice una gran cena. Y esto para ellos, para su audiencia, para estos fariseos que lo estaban escuchando, era una clara representación, clarísima, de la recuperación de su lugar de honor en la humanidad. Ahora, ¿qué representa la cena y quién es el anfitrión? El hombre es Dios. La gran cena es la salvación. El plan de salvación de Dios para la humanidad se inició realmente en el jardín del Edén, cuando Dios cubrió la vergüenza de Adán y Eva con piel de animales, por decirlo de algún modo. Ese fue el primer derramamiento de sangre para cubrir vergüenza. Desde entonces, incluso yo diría que antes de la fundación del mundo, ya esa gran cena estaba en la mente del Señor. Y la simbología de esta parábola sigue y se pone mejor. Los primeros invitados fueron hombres muy cercanos al hombre que da la cena. Estos son los judíos, el pueblo elegido de Dios, con quienes Dios había hecho un pacto. Y entre ellos, Jesús le estaba hablando a los más prominentes, a los fariseos, los más estudiados, los que tenían el mejor rango. El resto de los invitados, de esos primeros invitados, entonces eran estos fariseos, esta élite de los judíos. Pero el resto de los invitados son los marginados de los judíos prominentes, los judíos comunes y corrientes, por un lado, y los gentiles. Los gentiles es todos los que no somos judíos, yo entre ellos. La primera invitación se inició con el pacto de Dios con Abraham. Dios elige a los israelitas para ser su pueblo peculiar. Con la primera venida de Cristo, esta vez como Cordero Pascual, se inician los preparativos de la consumación de la salvación y se abre un tiempo de gracia. Romanos 1, del 1 al 16. Permítanme aquí buscar en mis notas, por favor. Romanos 1, 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también del griego. Y es que el Evangelio fue presentado primeramente a los judíos, pero por la gracia divina, tanto los judíos como los gentiles que creen en Jesucristo, recibiremos salvación. Eso lo vemos en Romanos 9, 30 al 33, que dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, he aquí,
Pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Wow. Detengámonos un momento. ¿Tú crees que esta parábola es acerca de la gracia de Dios, del juicio de Dios o de evangelismo? Nos queda un elemento por descifrar, un elemento por aclarar, y es la figura del siervo. Algunos asocian al siervo con Moisés y los profetas en el caso de la primera invitación, y a los israelitas, la primera invitación que fue justamente a los israelitas, al pueblo elegido de Dios, y asocian al siervo que va a decirles cuando todo está listo con Jesús, cuando les dice, aquí estoy, llegó el reino de Dios. Y los primeros invitados dieron excusas poco satisfactorias para no atender al llamado. Tristemente, llegado el momento en el que la cena estaba lista, es decir, cuando Jesús vino como Cordero Pascual, muchos de los primeros invitados, especialmente los judíos prominentes, los más sabiondos, los que más habían leído, los más estudiados, rechazaron la invitación, dando excusas de muy poco valor. Los líderes religiosos, oyentes de Jesús, habían aceptado la primera invitación, ya que ellos creían y estaban convencidos de que Dios había llamado a su pueblo, los israelitas, como para ser su pueblo escogido. Ellos aceptaron eso. Pero después insultaron a Dios cuando rechazaron a su hijo. Por lo tanto, dice la palabra, no probarán ni una migaja en el banquete, que es la advertencia que le da Jesús en el versículo 24 a través de la figura de ninguno de los invitados probará mi cena. Así como el amo de la fiesta envió a su sirviente a las calles a invitar a los necesitados y a los despreciados, Dios estaba enviando a su Hijo al mundo entero, a invitar a los necesitados, fueran judíos o gentiles, a hombres o mujeres, esclavos o libres, para avisarles que su reino había llegado y estaba listo para ellos. Pero va a llegar un momento de juicio. Cristo va a volver, y esta vez como el león de Judá, y la invitación será cerrada, y ya no se podrá aceptar ni rechazar la invitación. Simplemente el que se quedó, se quedó. Ahora bien, ¿dónde estamos nosotros en esta parábola? Yo diría que en dos partes. Primero, somos parte de los invitados necesitados y despreciados, los de la segunda ola, que aceptaron ir al banquete, nosotros los gentiles. Pero también somos parte de los sirvientes, del amo, porque nosotros proclamamos a Jesús y tenemos el llamado y el compromiso para discipular. Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios, es decir, dichoso el que participe en el banquete celestial. Jesús destaca a través de esta parábola que esa dicha está reservada solamente para los que aceptan la invitación. Aceptar la invitación es clave para la bendición futura de la consumación de nuestra salvación. Y algunos de los que esperan estar en el banquete van a ser excluidos y solo van a poder culparse a sí mismos. Tú estás invitada al banquete. Sí, tú estás invitada al banquete. Dice Mateo 8:11. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y cuando Jesús tomó la última cena con sus discípulos, le dijo,
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Eso está en Mateo 26, 29. La primera referencia estaba en Mateo 8, 11. Esta es la fiesta a la que tú y yo hemos sido invitadas. Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19, 9 leemos: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19, 9. No rechaces la invitación, no la rechaces. Nosotros vamos a entrar en el reino de Dios por gracia mediante nuestra fe en Jesús. Si aceptamos la invitación de la gran cena, esto es a Jesús como nuestro Salvador y Señor, si tenemos un corazón arrepentido, si somos terreno fértil en el cual la palabra de Dios fructifica, si tenemos pasión santa por avanzar la causa del Señor, si al escuchar las buenas nuevas nos volvemos a Cristo, si estamos dispuestos a entregarlo todo para alcanzarlo, si nacemos de nuevo mediante el Espíritu, si perdonamos a los que nos ofenden, demostrando que entendemos la misericordia de Dios sobre nuestras vidas y hemos fijado nuestra mirada en lo eterno. Si nos esforzamos hasta la agonía, perseverando para atravesar la puerta estrecha que nos da acceso al reino. Si somos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado y a Él le pertenece. Dice la palabra en Hebreos 3, 7 al 12. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Versículo 11, muy importante. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12. Tened cuidado, hermanos. No sea que alguno de vosotros tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Y tú? ¿Aceptaste la invitación? Y si lo hiciste, ¿estás haciendo discípulos? Eso es lo que nos pidió Jesús. Eso, hacer discípulos. Vamos a dejar algunas preguntas para la reflexión. ¿Crees que hoy hay sentido de urgencia para extender la invitación a la gran cena? La salvación. ¿Hay urgencia para aceptar esa invitación? ¿Cuáles son tus excusas para rechazar el llamado de Jesús? ¿Te das cuenta del peligro que representan para nosotros las falsas doctrinas como el llamado evangelio de la prosperidad, el cristianismo cómodo, la excusa de que somos humanos y por lo tanto pecamos para justificar y normalizar lo que el mismo Dios ha llamado como pecado? Si hoy has escuchado su voz, no endurezcas tu corazón. Seamos como las golondrinas de la reflexión que les leí al principio de este mensaje. Muchas gracias.